Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión del foro Nueva Economía, Nueva Empresa, impulsado por la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Canarias, un foro en el que, como sabéis, periódicamente vamos abordando aquellas cuestiones que están en el candelero de la actualidad y de las inquietudes que los directivos y los empresarios en España tenemos que afrontar en este contexto de dificultad y de incertidumbre derivado del impacto del coronavirus. Situación actual y perspectivas de futuro del turismo en España y en el mundo. Este es el tema que vamos a abordar hoy, de la mano de una de las voces más autorizadas y con mayor conocimiento que se pueden encontrar. Se trata de Manuel Butler, desde junio de 2018, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas. El sector del turismo se ha visto golpeado, como sabéis, muy fuertemente por las restricciones sanitarias y de movilidad impuestas por los gobiernos de todo el mundo a raíz de la pandemia del COVID. Nadie mejor que Manuel Butler para reflexionar sobre qué futuro nos aguarda, tanto a corto como a medio plazo, en una actividad económica tan esencial como es el turismo en España, pero no solo en nuestro país, sino que en la economía a nivel mundial. Su amplio expertise sobre esta materia se sustenta sobre una amplia experiencia acumulada de más de 30 años trabajando en el sector turístico, especialmente en la Europa occidental, Latinoamérica, en Norteamérica, desempeñando posiciones directivas tanto en el sector público como en el sector privado. Manuel Butler es doctor ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado cursos de posgrado en el IES y en la London Business School. En esta amplia trayectoria que os mencionaba, destacamos solo algunos aspectos que nos parecen relevantes para que conozcáis en mayor profundidad la persona que nos acompaña hoy. Él ha sido director general de Tour España en dos periodos, de 2012 a 2013 y posteriormente del 16 al 18. Ha sido consejero de turismo en las embajadas de España en el Reino Unido, en Irlanda, en Colombia y en Alemania. También en el Consulado General de España en Miami, desde donde impulsó España como destino de cruceros, y es miembro de los comités asesores de las tres principales ferias de turismo que hay en el mundo. FITUR, que como sabéis se celebra en Madrid, la ITB de Berlín y la WTM de Londres. Ha sido además secretario técnico del Plan Turismo 2020 y supervisor del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2016. Y en 2013 fue elegido presidente de la European Travel Commission. Es un honor para este foro, Manuel, poder contar con tu presencia, a pesar de tu apretada agenda, los numerosos compromisos que nos consta debes atender de todas partes del planeta, puesto que, sin duda alguna, el impacto del coronavirus en el turismo es un fenómeno absolutamente global. Hemos convenido con Manuel que él va a realizar inicialmente una presentación, una ponencia exponiendo su visión sobre este tema, sobre estas perspectivas de futuro del turismo y posteriormente, como hacemos siempre en el foro, abriremos un turno para vuestras preguntas, para vuestras inquietudes, de forma que os animamos a todos los participantes que nos estáis siguiendo, el que podáis formular a través del chat estas inquietudes que iremos recogiendo y ordenando para el debate final. Así que, sin más dilación, Manuel, muchísimas gracias de nuevo. Te escuchamos con atención. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a vosotros, Xavier, por esta invitación por parte de la Asociación Española de Directivos. Para mí es un placer y un honor al mismo tiempo hablar en nombre también de la Organización Mundial del Turismo, que es la única agencia de Naciones Unidas con sede en España. Lo comentábamos antes, es un reconocimiento, yo creo, a la gran labor de España a lo largo de todas estas décadas en pro del turismo. También me gustaría saludar a todos los que están más allá de la pantalla. Esta situación de conferencias virtuales, pues estoy convencido que habrá amigos, habrá conocidos y, por supuesto, habrá gente pues que tampoco sean ni uno ni el otro, pero espero estar a la altura del reto, que yo creo que es muy, muy, muy importante para nuestro país, especialmente también para la comunidad canaria, y no solo para nuestro país, sino para todo el mundo. Desde la atalaya que supone el estar en la Organización Mundial del Turismo, es una atalaya privilegiada que da visión de lo que está pasando en este campo a lo largo de todo el mundo. A mí sí me gustaría empezar mi intervención con una afirmación que yo creo que es necesario realizar, que el turismo ha sido, es y será un caballo ganador. El
turismo es una apuesta segura. Estamos pasando momentos muy duros, especialmente el sector privado y el sector público, las administraciones públicas, en materia de turismo, pero yo estoy convencido de que saldremos adelante y que el turismo está ahí para seguir siendo un sector puntero, un sector que arrastre la economía mundial y, por supuesto, también la economía española. Habitualmente yo con mis colaboradores procuro siempre hacer un pequeño alto en el camino. Yo creo que esto es más necesario que nunca, de ahí la necesidad también de estos webinares por parte de distintas personalidades que yo también escucho con muchísimo interés es lo que yo llamo con mis colaboradores irnos al rincón de pensar. Yo creo que sí vale la pena pues que estemos hoy sobre todo en la parte de preguntas, que para mí me enriquecerá muchísimo irnos a ese rincón de pensar. Y si hacemos un breve repaso sobre la situación previa a cómo dejamos la fotografía del turismo en el año, a finales del año 2019, principios del presente año, pues veíamos que estábamos en un sector pues, que estaba moviendo en unos crecimientos sostenidos en torno del 4 o 5%. Había años en que se iba más allá de ese 4 o 5%, en donde España es, juntamente con Canarias, es uno de los países líderes, ostenta el liderazgo tanto en competitividad mundial según el Foro Económico Mundial o según las propias rankings que publicamos con las estadísticas que nos proporcionan los distintos países, el segundo puesto, uno de los dos grandes países tanto en llegadas internacionales como en ingresos por divisas en concepto de turismo. Pero ya iban apareciendo, se iban incorporando ciertas externalidades que ya dejaban de ser externalidades del impacto que producía el turismo, tanto especialmente en el factor de la sostenibilidad social. No olvidemos que estaba ahí el fly shame, empezaba a ponerse en duda desde los países de Europa del Norte, incluso Europa Central y Francia, la necesidad de imponer o considerar la huella de carbono por parte de la aviación o el famoso overtourism, palabra que a mí no me gusta, o turismofobia, en fin, es decir, la sobredemanda en determinados hotspots, puntos calientes, especialmente en Europa, pero que no es solo privativo de Europa, recordamos que terminábamos el año 2019 con esa COP25 donde, sobre el clima, donde tuvimos la oportunidad de presentar conjuntamente con el Foro Internacional de Transporte, dependiente de la OCDE, la huella del transporte turístico. Es decir, se producía una crisis, se estaba asomando ya una crisis del modelo tradicional. En el caso canario, pues España se ve afectada por esa quiebra de un tour operador de tan larga tradición, más de 150 años de historia, como era Thomas Cook, o el Brexit, cómo nos está afectando el Brexit, es decir, esa crisis o esos quiebros en lo que era la colaboración internacional, o esa caída que ya íbamos anunciando en mi etapa de Tour España de la demanda alemana hacia España. Yo creo que también dentro de este rincón de pensar, y con esto termino este rincón de pensar, es por qué el turismo es necesario, esta apuesta por el turismo como caballo ganador es correcta. Pues hemos oído muchas voces donde lo han puesto en cuestión, se considera que no debiera ser así. Permítanme que revise muy rápidamente que el turismo es esencial para la creación de riqueza y de empleo en los países en desarrollo, los países también desarrollados, que es un facilitador importantísimo del intercambio cultural, del entendimiento entre los pueblos, de la paz, de la preservación de la paz, que lucha contra la discriminación, contra los prejuicios entre individuos y sociedades. Yo creo que ese factor social que tiene el turismo es importantísimo y no podemos perderlos de vista. Centrándonos ya en lo que es el COVID, a mí hay una cifra, yo llevo más de 30 años en el sector turístico trabajando, es una auténtica pasión, pero a mí hubo una cifra que se publicó en abril por el Instituto Nacional de Estadística, bueno, se publicó en mayo, referido a los datos de abril de llegadas internacionales, que dijo que en España habían entrado 0 turistas.
a mí me lo llegan a decir en cualquier otro momento de mi vida, hubiera dicho, eso es imposible. Bueno, pues yo creo que refleja claramente la situación tan grave en la que está el sector como consecuencia de esta crisis sanitaria que luego ha ido derivando pues, en crisis económica, etcétera, etcétera. Esta crisis es una crisis, siempre se dice, sin precedentes. Sin precedentes significa, es decir, que no podemos comparar con otras crisis. Nuestros analistas en la Organización Mundial del Turismo intentaron al establecer los escenarios. Luego vemos pues, ir comparando y tomando datos de crisis precedentes en el presente siglo y vieron que al final que no era posible porque no tiene precedentes. Es una crisis global, casi sincrónica, es decir, afecta casi al mismo tiempo a todos los países y que esa crisis de salud global se ha transformado en una crisis económica. Esto ha llevado o está llevando a una recesión mundial con pérdida de millones de puestos de trabajo, donde el sector, uno de los sectores más golpeados por la esencia misma, afecta a sus dos fundamentales, como es la relación social, el distanciamiento social y la movilidad, que es el turismo, y que necesita más que nunca, yo creo que por ir centrando la intervención en una respuesta coordinada y efectiva, cosa que podemos mejorar bastante. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, al frente su secretario general, Polo Likashvili, desde el minuto cero, puedo decir prácticamente en el mes de marzo, puso en marcha ese Comité Global de Crisis que aglutina a las principales agencias hermanas de Naciones Unidas de transporte aéreo, de transporte marítimo, de trabajo, de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, y también a las principales asociaciones mundiales del sector privado como IATA, CLIA, la Asociación de Aeropuertos Internacionales, la WTTC, la propia OCDE, también se incorporó a estos grupos de trabajo y los Estados miembros, lógicamente, pues para ir fijando, dado que era una crisis sin precedentes, había que tener una brújula, había que dar unas orientaciones que permitieran navegar por esas aguas totalmente desconocidas y establecimos pues, una serie de prioridades, una serie de guías, una serie de recomendaciones, 23 recomendaciones, están todas ahí en la página web, no voy a entrar en detalle en ellas porque consumiríamos todo el tiempo, pero sí con respecto a las prioridades, solo me gustaría de las 7 prioridades destacar el acento que pusimos en la quinta de armonizar y coordinar los protocolos y procedimientos para la reapertura de fronteras de una manera responsable, por supuesto, y la número 6 en cuanto a la apuesta por puestos de trabajo de mayor valor añadido y que la innovación, la nueva normalidad, vendría sustentada por la innovación y la sostenibilidad. Yo creo que son 3 elementos que es básico que no hay que perder de vista. Por supuesto, hemos ido publicando, ahí está en nuestra página web recientemente un dashboard, un tracker de recuperación donde publicamos casi en tiempo real las principales variables de rentabilidad de los hoteles que nos proporcionan distintas instituciones o las propias que tenemos de las travel restrictions, cómo van evolucionando por parte de los distintos países, un elemento muy enormemente complejo, o las predicciones en cuanto a reservas de tráfico aéreo por parte de otras instituciones privadas. La verdad que nos hemos encontrado, francamente, sorpresas muy agradables, muy buenas de colaboración y de coordinación con respecto a instituciones y con respecto también al sector privado que de forma pro bono pues han compartido datos porque piensan que es la única manera lógica, la única manera que tenemos de poder salir de esta situación tan inigualable, tan inédita como es la que vivimos. La situación actual la podríamos resumir que hemos obtenido los peores resultados. No olvidemos ese cero de llegadas internacionales que mencionaba anteriormente para el mes de abril, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en el caso de España, y supone un abrupto fin de crecimientos sostenidos, en el caso europeo, con crecimientos incluso del 7% en algunos años, que se inició ya cuando se supera
en el 2010 aproximadamente la crisis financiera, que también derivó luego en una crisis que afectó al turismo, pero donde el turismo pues, fue un motor de salida de esa crisis porque no le afectó a sus fundamentales, que es la gran diferencia respecto a esta crisis. Dentro de esa brújula, y me gustaría poder compartir con ustedes un par de gráficas, si son tan amables, no sé si es Sara o Ariadna que comparta puede poner la siguiente diapositiva. Ahí vemos en el mes de mayo, recordemos que abril era un mes muerto prácticamente a nivel mundial, lanzamos y publicamos esos 3 escenarios con respecto a cómo pensábamos que podía evolucionar el año 2020. Un escenario el más óptimo, que era el 1, y el menos óptimo, el 3, por supuesto, oscilando entre una caída total para el año de en torno al 58 o el 70% de llegadas internacionales. Vemos que son caídas fortísimas. ¿Qué dependía? ¿De qué manera dependía que estuviéramos en un escenario o en otro? Bueno, evidentemente la clave es la evolución de la propia pandemia y la evolución de las armas que se dote para combatir esa pandemia, fundamentalmente pues, la vacuna y un tratamiento eficaz, una vacuna que tenga su mayor carácter universal y un tratamiento, como digo, eficaz. Pero la segunda derivada, y que refleja de alguna manera esta evolución, esta respuesta sanitaria, pues eran las restricciones que estaban imponiendo los países en cuanto a el tráfico fundamentalmente de turistas, no olvidemos, porque uno de los resultados de esta situación es que al poner al turismo en prácticamente a cero, pues hemos visto que se han caído las conexiones aéreas internacionales, es decir, la sangre que fluye a través de todo el sistema, fundamentalmente el vector fundamental es el vector turístico. Entonces, sí hemos monitorizado, estamos monitorizando, ya hemos publicado el séptimo informe sobre restricciones de viajes, algo enormemente complejo. Pensemos que estamos hablando de casi 200 destinos a nivel mundial y tenerlos por parejas binarias de destino a destino, estaríamos hablando en torno a 40.000 elementos que son enormemente vivos con un refresco casi semanal. El ir a un escenario a otro dependía del levantamiento o no levantamiento gradual, optimista, menos optimista de esas restricciones de viajes. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vemos ya, muchas gracias, vemos ahí que el mes de abril, por supuesto, fue peor de lo que se pensaba, pero si ya nos adentramos ya en lo que son los escenarios, estamos ya hablando del mes de junio, ligeramente nos estamos acercando al escenario 1, recordemos las grandes esperanzas, sobre todo en Europa, cuando ya en la segunda quincena, en la segunda mitad de Europa se llega a ese acuerdo, porque la respuesta siempre había sido a nivel nacional, las burbujas, digamos, de tráfico se mantenían fundamentalmente a nivel nacional, y esa coordinación que había señalado ya anteriormente de forma efectiva en esa respuesta coordinada entre países, pues el ámbito, el escenario más lógico, por supuesto, era y es la Unión Europea por el grado de integración, sobre todo la zona Schengen, que no coincide exactamente con la Unión Europea, pero bien, ustedes lo conocen perfectamente, y se produce ese levantamiento de forma coordinada. A finales del mes de junio hay unas grandes esperanzas de de que se pueda recuperar parcialmente la temporada de verano en el hemisferio norte. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que en ese tramo de discontinuo de puntos azules, que se corresponde con una proyección
en base a datos. No todos los países nos han proporcionado sus datos, sus sistemas estadísticos pues no avanzan todos, tienen la misma velocidad, pero en base a 60 datos de 60 países, mejor dicho, y más datos que hemos integrado que han integrado nuestros analistas en base a evolución del tráfico aéreo, que es un vector importantísimo, supone más de la mitad de las interconexiones internacionales, pues vemos que nos vamos alejando de ese escenario 1, es decir, nos vamos acercando ya mucho más al escenario 2, que sería el escenario neutro, por decirlo de alguna manera, dentro de esta fotografía tan mala, no hay que perderlo de vista, pero tenemos peligro también de acercarnos al escenario 3. No hay que olvidar que la volatilidad de los datos con los que jugamos adelantados de reservas aéreas fundamentalmente, pues es enorme debido sobre todo a dos causas. Las compañías aéreas, lógicamente, pues han flexibilizado enormemente pues la anulación o el cambio mejor dicho, el cambio de billetes aéreos y, por otra parte, la reserva por parte del consumidor con viajes hasta esta situación de incertidumbre, pues se ha cortado enormemente. Es decir, poder pronosticar más allá de lo que sucederá dentro de un par de semanas es francamente muy difícil, pero sí corremos el riesgo, si la situación empeora, en que nos acerquemos o estemos entre el escenario 2 y el escenario 3. En este momento, por supuesto, se puede colegir que estamos prácticamente en ese escenario, entre el escenario 1 y el escenario 2, es decir, que el escenario 2 es alrededor de menos 70%, es lo que es plausible que pueda producirse para el presente año. Esto supone, con estas, no sé si ven las cifras ahí arriba, esa caída del 70%, una pérdida de ingresos 8 veces superior a de la crisis económica del 2009. Estamos hablando de unas pérdidas de turismo internacional, de ingresos de 730.000 millones de dólares americanos, o medido en llegadas internacionales de 705 millones de llegadas internacionales. El golpe, como ven, es francamente duro y fuerte. Recientemente hemos tenido el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo la semana pasada, y hemos presentado, y me gusta compartir con ustedes, cuál va a ser la evolución que pronosticamos nosotros de cara a los próximos años hasta recuperar los niveles a nivel mundial de llegadas internacionales del año 2019. Eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Bueno, ahí ven cuál ha sido la evolución hasta el año 2019, donde se llegó a ese máximo de 1.400, pero si pasamos a la siguiente, vemos cuál es la predicción que presentan nuestros analistas, prolongando esos 3 escenarios, es decir, no renunciamos a la posición optimista, pero podemos ver que 2 cosas. Por un lado, que estamos hablando de una recuperación en V asimétrica, esa V que tocamos fondo. Esto yo creo que es una buena noticia dentro del panorama en el que estamos, que tocamos fondo en el año 2020 y ya se empieza una recuperación en el próximo año, en el 2021, y dependiendo de la coordinación, yo creo que esto es una clarísima llamada a esa más que necesaria coordinación internacional por parte de todos los países y que debe ser liderada por las organizaciones internacionales, especialmente de Naciones Unidas, y ahí ahora me permitirán un pequeño apunte. Bueno, pues dependiendo de esa coordinación podemos hablar de una salida o recuperación de los niveles del año 19 entre 2 años y medio y 4 años. Bueno, esto no es baladí porque no olvidemos que la deuda pública, no solo en España, sino la deuda pública en todo el mundo ya era abultada antes de
del inicio de esta crisis, pues se está incrementando de forma muy sustancial, y ese desfase o esa recuperación de año y medio, adelantar esa recuperación año y medio, es francamente vital. Esto podemos ponerlo como ejemplo en lo que pasó en el mes a los inicios del COVID, que bueno, el controlar la pandemia, dado que se propaga de manera exponencial, el adelantar o atrasar una semana, pues no es lineal, sino es exponencial, es decir, cambia radicalmente el panorama. Como digo, esto pone también de manifiesto esa necesidad de coordinación, y ahí me permitan el anuncio, no anuncio, perdón, la lectura que hago yo personal, no, pero que de la necesidad de dotar de mayores poderes, sobre todo no solo de recomendaciones y guías, sino un poco más allá de establecimiento de estándares y de regulación de alguna manera en el campo del turismo, para nuestra organización, como es así el caso de otras organizaciones en otros campos, como la Organización Marítima Internacional o la propia OACI, la Organización Internacional de Aviación Civil. Pero, en fin, este es el panorama que tenemos, la predicción que realizamos de cara a los próximos años. Vemos que va a costar trabajo, va a ser algo complejo, va a requerir muchísimos esfuerzos y, por supuesto, el gran reto, aparte de salir de la crisis, que se dice de forma baladí, es el conjugar esa agenda de largo plazo que yo iba apuntando al principio de mi intervención, cuando hablaba de cómo había quedado establecido, qué es lo que había pasado, cuál era la última fotografía del año 2019, donde veíamos que ya había problemas estructurales de largo plazo, de políticas que había que implementar, con el cortísimo o el corto plazo, donde se está hablando, pues, de la supervivencia de un tejido empresarial, de muchísimos puestos de trabajo, donde la situación, pues, a medida que van pasando los meses, se van consumiendo recursos tanto públicos como de las propias empresas, recursos privados muy, muy importantes, que será luego muy, muy difícil reponer. Pero, claro, el invertir esos recursos, que son escasos, la maniobra fiscal de cada país es la que es, eso no se puede cambiar, pues depende también de qué manera sabia se puedan invertir esos recursos. Volviendo un poco a cuál es la situación actual, con esa predicción que hacemos hasta el mes de agosto, ya en el caso de Europa, para tener una fotografía más concreta, pues sí diríamos que entre el mes de enero y el mes de julio del 2020, los datos según IATA, la demanda pues cayó en julio con respecto al año anterior en un 87%, pero mejoró realmente esa caída si la comparamos en junio. En junio era un 97%. Es decir, sí se refleja de alguna manera esas restricciones, de ese relajamiento de restricciones en el área Schengen. No ha sido un proceso perfecto, todos lo sabemos. Ha propiciado esa situación también, pues no es ningún secreto, el turismo doméstico, con el cual ahí se encierran ciertos peligros o retos para el turismo español, fundamentalmente de sol y playa, el que los alemanes vayan a las playas del Báltico de manera más importante. Ya lo llevaban haciendo hace muchos años. Bueno, pues puede suponer un reto importante para el turismo, para lo que es el grueso del turismo español, que es el sol y playa en verano, o lo mismo ha sucedido en Holanda, en las playas de Holanda, o de alguna medida también, por lo que nos cuentan, ha pasado en algunas zonas de Inglaterra. La recuperación, pues, ha sido diferente, ha ido
por distintos escenarios, dependiendo los países, pero la situación pues es francamente muy mejorable, lo que es en el verano. Por supuesto, el decremento del revenue, el RevPAR de los hoteles en euros constantes ha caído, según nuestro partner STR, en un 66%. Son cifras realmente insostenibles. Si hablamos de la ocupación absoluta y del RevPAR, pues sí vemos que en julio mejora esa situación en Europa con respecto al mes de junio. Es decir, las constantes, los principales elementos indicadores que señalan la salud del sector turístico, pues de los bajísimos niveles que se presentaron hasta el mes de junio, pues en el mes de julio pues han mejorado ligeramente, y pensamos que esa senda ascendente de recuperación lenta o menos lenta, dependiendo, insisto, en la coordinación internacional, que es lo más complejo, se va a producir a lo largo de los años, de los próximos 2 años y medio o 4 años, en función de lo que señalaba anteriormente. La situación de los países de Europa del sur mediterráneo ha sido una de las regiones más, con su conjunto, más gravemente afectadas en cuanto a caída de demanda a nivel mundial. No ha escapado ningún país a esta situación tan mala, pero que siempre queda ahí esa visión positiva de recuperación en el año próximo. El turismo doméstico se ha visto muy reforzado. Es decir, los países que están aguantando mejor sus sectores turísticos son aquellos que tienen unos potentes mercados domésticos, como puede ser el caso de China o el caso de Estados Unidos. El caso de China, por ejemplo, el tráfico aéreo se recupera doméstico en un 90% durante el mes de julio. Ha habido incrementos también notables en el mes de junio de países centroeuropeos, como pueden ser el caso de Alemania, Austria, Croacia u Holanda. Y, como digo, Europa del sur mediterráneo, juntamente con Asia-Pacífico Sudeste, pues han sido las 2 zonas que están en peor situación. El 1 de septiembre publicamos nuestro 7º informe de Travel Restrictions, donde se van viendo que ya se van relajando de alguna manera, pero también hay una volatilidad en cuanto a la misma, que afecta esas travel restrictions debido a la pandemia en torno a un 53% de todos los destinos. Es decir, se mejora con respecto al mes de julio. Y lo que va a ir teniendo más influencia a lo largo del año que viene van a ser las recomendaciones, los travel advice que emitan los distintos gobiernos, que efectivamente pues tienen una influencia muy grande en cuanto a la toma de decisión de los consumidores. Lo que sí podemos decir es que no todos los países se han visto afectados de forma, ya lo estaba anunciando o adelantando de alguna manera, es decir, los que tienen unos mercados domésticos muy potentes, pues lógicamente al considerar como unidad de acción lo que son las propias naciones, pues se han visto menos afectados. Y el caso grave, muy grave, pues es precisamente lo que llamamos en terminología de Naciones Unidas los SIDS, States Island Developing States, es decir, los estados-islas que están en vías de desarrollo, en los que la dependencia del turismo internacional en cuanto a tanto por ciento de exportación de forma directa e indirecta puede llegar en algunos casos al 90%, es decir, hay una dependencia absoluta. Y yo hago esta reflexión de alguna manera también porque, aunque el caso de Canarias, por supuesto, no es un SID, pero estamos hablando de islas donde la dependencia
de la conectividad aérea es crítica y donde el tanto por ciento del turismo en el PIB es enormemente elevada. En el caso de Canarias estamos, según los datos que tengo yo aquí de Impactur del 2018, estamos hablando de un 35% del PIB. Es decir, de alguna manera podemos decir que no todos se ven reflejados o afectados por esta situación tan adversa del turismo internacional. Podemos ir sacando algunas enseñanzas bueno, yo creo que sí. Yo creo que, por una parte, bueno, el que se haya parado el turismo, se ha parado la economía, pero se ha parado el turismo, pues ha puesto en evidencia la importancia que tiene el turismo. Ya lo señalaba yo anteriormente. El transporte aéreo, su vector fundamental es el turismo. Cuando estamos hablando de travel restrictions, fundamentalmente están afectando a los flujos turísticos, los flujos de negocios, de visita de familiares, incluso por razones humanitarias que juegan un papel mucho menor. Bueno, pues esos no se han visto, no se han visto afectados de esa manera. Hemos visto que el tráfico aéreo es fundamental el sector turístico. Por eso nosotros, la Organización Mundial del Turismo, participamos de manera activa en ICAO, en OACI, en el Comité de Recuperación del Turismo, en el que se denomina CART, donde juntamente con la Organización Mundial de la Salud y los Estados miembros de OACI, pues estamos viendo, estamos como observadores, por supuesto, qué medidas se deben tomar para acelerar, mientras no haya una vacuna y mientras ese tratamiento eficaz pues no llegue, qué medidas tenemos pues para aliviar y acelerar de alguna manera la recuperación. Por otra parte, bueno, esto quiere significar que el turismo debe estar en la agenda nacional. Yo creo que es algo que en los países desarrollados, pues siempre ha ocupado un lugar por razones de descentralización, por razones de que se veía afectado por ser un sector transversal. Bueno, siempre ha sido el hermano menor, de alguna manera, con carácter general estoy hablando, la necesidad de potenciar ese rol, ese papel político en la agenda nacional del turismo y que tenga voz tanto en los comités de crisis, de esta crisis sanitaria, que se ha repetido, que ya ha sido, pasa que tiene carácter mundial en esta ocasión, pero ya había pasado a principios de siglo con el SARS y con otras pandemias. Otra es que la necesidad de esta lógica de la cooperación, el network logic que dicen los americanos, era algo que ya estaba ahí, que ya se apuntaba. Es decir, dentro de todo el proceso de aceleración de megatendencias, esta yo creo que ha emergido de una forma clarísima. Pensemos qué pasaría si no existieran los organismos multinacionales, si no existiera todo ese entramado de organismos multinacionales que en más de una ocasión pues podemos pensar que sirven de poco. Yo creo que en este caso se ha visto la necesidad de tenerlos y de que tengan competencias más amplias. O, por ejemplo, en el tema de que la salud del planeta, la biodiversidad. Parece que, de alguna manera, la salud del planeta, la salud de los humanos, el clima, la salud del ecosistema, forma un todo y no puede verse de forma desagregada. Hemos visto que nos está afectando a la salud de la propia humanidad. Estamos viendo también, y lo he señalado anteriormente, ese cambio profundo que ya estaba ahí en turismo, que estaba experimentando su primer cambio. Es decir, estaba ya entrando en la edad adulta, por establecer un símil. Pues se ha encontrado de repente con una crisis muy grande que propicia esa aceleración de tendencias, como tenemos el ejemplo de la digitalización o todos los pagos touchless o, por ejemplo, todo el tema, hablan las grandes compañías tecnológicas que en 2 o 3 meses han avanzado prácticamente lo que hubieran tardado en desarrollarse
avanzar en condiciones normales 4 años. El trabajo desde casa, en fin, no voy a ir citando ejemplos que son obvios, están en la mente de todos. El grave problema que tenemos también con la deuda pública, que ya estaba ahí. La deuda pública se está engrosando a nivel mundial de forma muy significativa. Yo creo que no debemos de olvidar. Yo sí haría un llamamiento o haría una reflexión en este sentido de España, al encontrarse dentro de la Unión Europea, es algo que es obvio. En la Unión Europea sí ha dado pasos con ese fondo de reconstrucción. La Unión Europea estableció también, con la nueva presidencia de la Comisión, pues estableció ese Green Deal, donde, bueno, pues así hay elementos de cooperación y de colaboración de forma clara que logran de alguna manera pues romper esa burbuja nacional y hablar dentro de una burbuja pues mucha más amplia. Evidentemente, los retos de 2019, aunque algunos se hayan atenuado, especialmente la huella de CO2 por la menor actividad, pero es un hecho transitorio, están ahí, especialmente la sostenibilidad social, es decir, que el turismo también sea un factor de desarrollo, un factor de bienestar y de bien ser de las poblaciones locales residentes y de las poblaciones locales no residentes. Esto es, de los turistas, es algo que no hay que perder de vista. Y que el sector turístico es uno de los sectores más golpeados por la presente pandemia, no hay que olvidarlo. Ahí les decía al principio que España es un país líder en esa fotografía del 2019, según el Fondo Económico, el Foro Económico Mundial, es el país más competitivo en materia de turismo. Bueno, el Foro Económico Mundial, nosotros pertenecemos a su Advisory Board, está repensando los indicadores de competitividad, incorporando evidentemente lo que estamos aprendiendo y lo que pone en evidencia esta crisis. De otra manera, también estamos trabajando de forma importante en el desarrollo más de una vez me habrán oído hablar de ello, de indicadores de sostenibilidad, el famoso MST, Measuring the Sustainability of Tourism, que va a ser un indicador estándar de Naciones Unidas para poder incorporar esas 3 dimensiones, la social, la económica y la medioambiental. Yo no quiero extenderme mucho más, señalarles que el futuro lo construimos entre todos, que el futuro no se adivina, que España es un país fuerte, es un país que lo ha hecho muy bien durante otras crisis y lo ha hecho muy bien en todo este primer gran ciclo de turismo, y yo estoy convencido que España será un país que configurará el turismo y que esa apuesta por el turismo, como decía al principio, es una apuesta por un caballo ganador y que España y Canarias van a estar montando ese caballo ganador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad es que ha sido tremendamente interesante la reflexión que nos has trasladado, tanto estas expectativas o perspectivas que podemos vislumbrar de estos próximos meses y cómo está evolucionando el sector turístico desde que arrancó la pandemia, a estas reflexiones más globales sobre aquellos aspectos que probablemente formaron parte de la agenda del futuro turístico pre-COVID y cómo esto puede tener un impacto en el medio y corto plazo en la configuración de la industria turística. De hecho, algunas de las preguntas que ahora seguidamente, si te parece, empezamos a abordar, hacen hincapié en esta cuestión, centradas en cuál puede ser el modelo o cuáles pueden ser los factores relevantes en el modelo turístico, en el dibujo, en la escenografía que podemos encontrarnos después de esta situación. Es decir, cuáles pueden ser las claves de este nuevo modelo, si es que hay aspectos a repensar, más allá de la recuperación de la actividad en el futuro. ¿Cuál es vuestra visión y tu opinión particular sobre esta cuestión?
No, es una pregunta realmente muy importante y muy difícil de responder, ¿no? Señalar cuál es el modelo, yo creo que eso es complicado, pero sí vamos atisbando, como yo señalaba a lo largo de la intervención, y no es opinión mía particular y opinión de la Organización Mundial del Turismo y compartida por muchísimos actores, que la sostenibilidad, entendida en esas tres vertientes, fundamentalmente la sostenibilidad social, debe ser incorporada plenamente en el modelo turístico. Hay muchísimas empresas que ya lo llevaban haciendo desde antes, y muchos destinos ya también lo estaban haciendo desde antes, pero si estamos hablando que la consecuencia de todo esto es la aceleración de megatendencias, pues habrá que ir muchísimo más rápido. España, como líder, yo estoy convencido que lo debe hacer y lo hará. Nos preguntan también si tienes la sensación que esta situación ha puesto en evidencia algunas debilidades de nuestra industria turística, ¿no? Desde cadena de valor, desde distintos aspectos que tienen que ver con el tamaño de las compañías o los operadores, su capacidad también para reaccionar a este tipo de situaciones. ¿Te parece que a lo mejor con una configuración distinta habríamos tenido un impacto diferente o estamos ante una crisis tan exógena que probablemente hubiera sido difícil también capearla de una forma diferente? Bueno, la crisis es un shock. Inicialmente es un shock de demanda, es decir, la demanda cae a cero, o prácticamente a cero, y luego ya pues contamina lo que es la oferta. Cualquier medida que hubiéramos tomado en el sentido de diversificación de mercados, que siempre era algo que parece que es deseable, bueno, pues en este caso se van a recuperar antes los mercados de proximidad que los mercados de largo radio. Eso no quiere decir que no tenga sentido diversificar mercados, diversificar riesgo. Es una premisa básica y clara. El desarrollar un mercado doméstico potente, bueno, es importante, pero es que en el caso de la economía española, uno de los motores y correa de arrastre de la recuperación internacional siempre ha sido el turismo, ¿no? Es decir, yo pienso que, bueno, siempre todo es mejorable, pero el sector turístico, ahí teníamos los indicadores de competitividad y los indicadores de ser uno de los dos destinos codeándose con Estados Unidos, con Francia, etcétera, y muy por delante de Alemania, es decir, países muy potentes en otros campos, pues España es líder. Yo sí haría una apuesta, y yo creo que es muy importante, es decir, en este momento de parada o de parada parcial, que se va a ir viendo una reapertura, en la formación. La formación, yo creo que es de la mano de obra, va a requerir el nuevo modelo, el modelo que ya estaba ahí. Yo hablar de nueva normalidad pues me parece un poco pretencioso, ¿no? En ocasiones, ¿no? Sino lo que ya estaba ahí, que está yendo de forma mucho más acelerada, pues la formación de perfiles técnicos, de perfiles mucho más digitales, que estén mucho más acorde con la complejidad en la que va a devenir pues ese sector turístico que ha entrado en la madurez, ha dejado la adolescencia, y está entrando en plena madurez, pero con una enfermedad que seguro que vas a hablar. Otra cuestión que también nos apuntan desde el chat es si cree que el turismo podría haberse beneficiado por la creación de un corredor libre de COVID y más específicamente si esto en el caso de Canarias podría ser una opción plausible. Bueno, nosotros desde la OMT, el secretario general estuvo ahí en Canarias con la apertura y apoyando al gobierno canario. Es decir, nosotros cualquier medida que permita abrir de una manera segura pues los destinos, pues la apoyamos. De todas formas, yo creo que se va aprendiendo. La OACI, la Organización Internacional de Aviación Civil, en las recomendaciones del CART, habla de la impulsión de estos corredores sanitarios. Tenemos, por otro lado, un ejemplo que yo creo que a mí siempre me gusta mucho porque digamos, tiene una situación completamente mucho más complicada y es muy intensivo en capital y tiene una altísima tecnología, que es el sector de los cruceros. El sector de los cruceros, como sabemos, está prácticamente cerrado, pero le ha hecho ahora una propuesta muy interesante a la CDC norteamericana, donde pone el acento pues, en elementos básicos. Evidentemente, el tema de los corredores, por su propia naturaleza, pues no aparece tan
tan importante, sino pone mucho hincapié mientras no haya vacuna, tratamiento, etcétera, en los tests, en los PCRs, en el distanciamiento social, en la higiene, es decir, en lo que todos lo sabemos. El grave problema es que aunque establezcamos un corredor perfecto, y yo he tenido oportunidad de viajar en avión durante estos meses complicados. Bueno, el problema yo creo que no está en el propio avión ni en el propio aeropuerto. Las medidas que se toman yo creo que son francamente, pueden ser mejorables, por supuesto, sobre todo en aeropuertos, ¿no? Pero el problema es afecta a todo el travel journey del turista. Entonces, es decir, el turista tiene que salir del puerto en perfectas condiciones y volver en perfectas condiciones. Es decir, ni traer el virus del que todos estamos hablando, ni que tampoco se contamine de la población local que tenga ese virus, ¿no? Es decir, el problema es muy complejo. Por eso yo abrogo con carácter personal, o hago esa reflexión personal, ese apunte personal en que las competencias en materia de turismo a nivel internacional pues debieran, eso es un proceso evidentemente no de hoy para mañana, pues deben ser más amplios, ¿no? Ahora estamos trabajando de forma muy coordinada con ISO en cuanto a estándares de procedimientos para el tema de higiene, tema de COVID, pero el tema es realmente complejo y puede funcionar un corredor sanitario. Bien, si cumple estas condiciones, pues evidentemente sí, pero parece que ahora en estos momentos el tema de los test es algo en el que se está poniendo mucho hincapié. Como sabe usted, hoy se ha anunciado un preacuerdo para la nueva ley del teletrabajo. Una ley que se anticipa que puede tener un cierto impacto en la mejora de la competitividad de la economía española, que nos puede a lo mejor acercar a niveles de trabajo a distancia, de teletrabajo similares a otros países europeos, pero que puede tener también un cierto impacto en el ámbito turístico, sobre todo en el transporte de viajeros de negocios y en determinadas otras actividades vinculadas pues al ámbito de congresos. Es decir, puede tener un impacto también en la industria. Esto es una pregunta que también va muy relacionada con una cuestión que nos plantea Gerardo desde el chat, y es si el impacto de estas nuevas formas de organización del trabajo puede suponer también un segundo elemento de perjuicio en el sector turístico y especialmente en el transporte aéreo. Bueno, vamos a ver, es difícil, ¿no? Es difícil, pero si nos atenemos a lo que ha pasado en el pasado, que evidentemente nunca hay que atenerse a lo que ha pasado en el pasado, si estamos hablando más de una situación sin precedentes, pero la experiencia nos dicta que las condiciones de vida de España por razón de clima, sociabilidad, es decir, olvidemos ahora por completo del COVID, el teletrabajo evidentemente se va a quedar ahí parte de ese teletrabajo ahí. Yo recuerdo perfectamente que mi etapa de Berlín, que no hace tantos años, que Mallorca, la isla de Mallorca, estaba mucho mejor conectada con todas las ciudades importantes de Alemania que algunas ciudades alemanas entre ellas. ¿Por qué? Porque eso era debido, pues también había muchos que ya estaban adoptando ese teletrabajo de alguna manera, es decir, las condiciones, como digo, el frío invierno, es decir, por mucho cambio climático, la falta de luz es algo que han aprendido los europeos del norte que es necesario. Por mucho que cambie el clima, el eje de la Tierra parece que no se ha movido, ¿no? En la inclinación del eje de la Tierra. Entonces, bueno, yo creo que al revés puede ser un factor beneficioso, pero el tiempo lo dirá, es decir, esto es pura especulación. Otra cuestión, usted nos apuntaba en las predicciones que nos mostraba previamente los gráficos de estas expectativas de recuperación de la actividad, ¿no? Estamos viviendo en este momento lo que parece una segunda ola del impacto del COVID, que está afectando a España, pero está afectando a otros países. Creo que en las últimas horas también el gobierno británico anunciaba medidas relevantes al respecto,
en estas predicciones hasta qué punto estaba prevista esta segunda ola y hasta qué punto, de alguna manera, esta segunda ola del impacto del virus está recogido en estas proyecciones y pueden alterar o no los dibujos que usted nos presentaba al principio. Nosotros lo que hemos presentado no son predicciones, sino casos, ¿no? Escenarios. Entonces, por supuesto, esto está ligado con los escenarios están en función de las restricciones de viaje que imponen los países, que a su vez están ligados, hay más factores, pero están ligados con la realidad sanitaria o la percepción de la realidad sanitaria en los distintos países. Ello nos presupone que si se produce ese repunte del que se hablaba ya en el mes de mayo, de un posible repunte en el hemisferio, durante el invierno del hemisferio norte, pues que nos acerquemos, debido al peso que tiene el hemisferio norte, población, viajes, etcétera, pues que nos acerquemos y rebasemos el escenario 2 y nos acerquemos al escenario 3. Por eso el llamamiento que hacemos a la coordinación y a la colaboración efectiva entre los distintos países. Ya hemos hablado de los corredores sanitarios, hemos hablado de los tests, hemos hablado de... Bueno, sobre la mesa está una multitud de elementos. Ahí lo que falta es esa coordinación efectiva entre países y puede suavizar, puede mejorar esos escenarios. El escenario final es la vacuna, no olvidemos, la vacuna distribuida universalmente, más luego tratamiento eficaz, ¿no? Saber cuándo se va a producir eso, bueno, todo apunta, pero evidentemente no soy ningún insider ni especialista, todo apunta que para bien avanzado el año que viene, pues podamos tener esa solución bastante cerca. ¿Cree usted que las medidas que se han tomado por parte de los gobiernos, y quizá me refiero más específicamente a España, ya que estamos celebrando la conferencia con muchos directivos de todo el país, son suficientes para atenuar el impacto en el sector turístico de esta pandemia? ¿O en el caso de prolongarse en estos próximos meses y que esta vacuna pues no llegue a tener una efectividad amplia hacia mediados del 2021, como parece, deberían adoptarse nuevas medidas o reforzar las medidas ya adoptadas? Bueno, yo al principio lo he dicho, estamos en una crisis sin precedentes. Es decir, ¿qué significa eso? Eso significa cuando está uno al mando de una nave, que es el caso de los gobiernos nacionales, no solo del gobierno español, pues es muy difícil saber y poner rumbo cuando se desconoce qué es lo que va a pasar, porque es una crisis sin precedente, ¿no? Y eso lo hemos visto pues, en todos los países. La adopción de medidas está estrechamente ligado a lo he insistido yo creo a lo largo de mi intervención, a la maniobra fiscal de cada país. Es decir, los países se pueden endeudar, pero se pueden endeudar hasta un punto, ¿no? Entonces, esa maniobra fiscal, en el caso de España, cuando se compara con otros países pues que tienen mayor maniobra, el caso de Alemania, por ejemplo, que redujo el déficit público de forma muy llegando a superávit por cuenta de superávit anual, ¿no? Pues es distinto, ¿no? Que las medidas son acertadas o desacertadas. Bueno, nosotros desde la OMT no emitimos ningún juicio de valor de nuestros miembros estados asociados. Entendemos que la cantidad de elementos que hay en juego, que nosotros no los tenemos, sino los tienen los propios gobiernos, es decir, no estamos al mando de esa nave con todas las luces y todos los indicadores, pues ellos son los que realmente saben mejor hacerlo. Por supuesto que podamos hacerlo nosotros y por supuesto hablar siempre a todo lo pasado en situaciones como esta es mucho más fácil que cuando está uno ahí en el mando del puente, ¿no? Nos faltan un par de minutos para terminar. Quería hacerle una cuestión que nos ha lanzado una pregunta que yo creo que, como seguramente tenemos en la audiencia más de una persona que está dirigiendo o gestionando un pequeño establecimiento hotelero, ¿qué recomendación, medida podría lanzar usted en este momento a una persona que tiene pues un pequeño establecimiento y que tiene que capear esta situación tan complicada? Bueno, yo ahí he lanzado varios mensajes que no sé si a lo mejor se piensan que son muy genéricos, pero están hechos con intención.
Uno de ellos, si lo recuerda, pues es el de la lógica de la colaboración. La lógica de la colaboración no solo se extiende a los propios países, no solo se extiende a las sociedades, etcétera, sino el trabajar en red. Y esto está en la literatura americana de finales de los años 90, es decir, no es algo nuevo. El trabajar en red es más necesario hoy que nunca. Es decir, un establecimiento hotelero, por muy bien que lo haga, no tiene, si es pequeño, no tiene los recursos suficientes por sí solo de poder afrontar, salvo excepciones como todo, ¿no? Pero en general de poder afrontar el reto que supone un mundo mucho más complejo. Un mundo donde estaba yo hablando antes de la necesidad de skills, de desarrollo, de formación de los trabajadores, de mucho más complejo en temas de ITs, pues evidentemente eso supone mayor retribución, supone mayores costes fijos, que por supuesto habrá que dividir y habrá que sustentar en base no al tamaño, sino en base a esa colaboración, esa cooperación que ya se ha dado en turismo con mucho éxito en el campo de las agencias de viajes y en menor medida en el campo de los hoteles, ¿no? Pues muchísimas gracias, Manuel, para adaptarnos al horario que tenemos previsto. Son las 8:01. Si le parece bien, dejaríamos aquí su intervención. Ha sido un placer escucharle. Interesantísimos los mensajes que nos ha lanzado, tanto en cuanto a la visión global de la situación a la que nos enfrentamos, como también en estas recomendaciones pues, más concretas, más aterrizadas y aquellos aspectos que podemos hacer. Y este mensaje también positivo y optimista de que el turismo es y seguirá siendo en España un caballo ganador, que me parece que es la frase con la que usted ha empezado la conferencia y me parece una buena frase para terminarla. Y estoy convencido de ello. Pues muchísimas gracias por haberme invitado, por escucharme y es un placer para mí. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a toda nuestra audiencia por seguirnos un día más en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa. Buenas tardes. Muy buenas tardes.